Saludos. Titulamos este vídeo Presencia humanoide en nuestra dimensión, parte 2. A. Decimos A porque va a tener dos partes, la A y la B, porque son muchos los artefactos que van a ir viendo que muestran a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas, pues esta presencia humanoide. Ya sabrán que estamos haciendo esta miniserie porque se va a exponer en una conferencia en Madrid la tesis sorprendente, inédita, podemos decir así, a un público general, la tesis de que entidades que no son humanas realmente son las que gobiernan en la sombra, y eso es muy sorprendente. Y se corre el riesgo, precisamente, estos investigadores que exponen esa tesis, que nosotros hace tiempo que también compartimos esa opinión y esa investigación, pues corren el riesgo, evidentemente, de ser muy desacreditados, porque el sistema ha establecido una serie de palabras, como precisamente cuando alguien habla de estos temas, pues decir, bueno, estos están viendo marcianitos, estos son conspiranoicos, y entonces ya se les desacredita. Pero queremos que presten atención a todos las construcciones, artefactos y restos biológicos que nosotros vamos también apoyando esta tesis, pues a ir exponiendo pues en esta miniserie que decimos, que aquí tienen la portada, en que te vamos a exponer estos tres puntos. Ya hemos puesto el primero, de que hemos mostrado simplemente tres tipos de edificaciones o construcciones que te demuestran una tecnología superior, mientras que una oficialidad te dice simplemente que las pirámides se hicieron con cinceles de cobre, piensen en la dureza del cobre, y piedras, simplemente golpeando piedra sobre piedra. Es decir, te dicen algo totalmente increíble, pero así es, porque a fuerza de decir una cosa que no puede ser, repetirla muchas veces, pero por eso tenemos que emplear el discernimiento, ni más ni menos. Entonces estos son los tres puntos, y ahora este punto segundo son artefactos que muestran presencia humanoide negativa al ser humano. Nosotros vamos a ir rápido, simplemente haciendo una selección de cómo existen esta presencia, está representada en todas las culturas en artefactos. Y como tienen poca definición en este vídeo, pues también decimos que lo vamos a poner estas imágenes en nuestro muro de Facebook, con nuestro mismo nombre, José Antonio García, pues verán estas imágenes con mayor definición. Entonces vamos a hacer un recorrido, pues empezamos en un sitio lejano como es Indonesia, toda esa parte del Pacífico. Fíjense aquí islas como Candi Sukut, el templo o isla de Candi Sukut, como tiene estas esculturas claramente que te están reflejando pues este tipo pero te lo están reflejando y podemos decir así, con motivo de adoración, podemos decir, porque hacerle este tipo de esculturas a estas entidades, realmente a nosotros lo que nos demuestran que en un tiempo pues estuvieron, eso pues, en nuestra opinión, pues aquí de modo muy patente realmente. Estos no son humanos ahí en esa zona del Pacífico, en Indonesia, y también ya retirado de la vista, que estaba en el templo de Oryuji, Nara, Japón, pues aquí pues están este tipo de humanoides representados. Nosotros creemos que esto pueden ser incluso petrificaciones pensamos que puede ser, pero ya no están a la vista, pero evidentemente te reflejaban tipos humanoides, pero con vestimentas podemos decir así, que demuestran poder, evidentemente, y en todas nuestras culturas, como en la India, pues no podrían faltar, y estamos cogiendo solamente una pequeñísima parte. Pues aquí tenemos a Hanuman en la isla de Bali, siglo XI, en la cultura de la India, precisamente te está demostrando que no es humano. Y en todas las China, la cultura de la antigua China, pues aquí tienen amuletos, medallones. Fíjense lo que está realizando precisamente con un niño humano, y aquí pues otro tipo, este es de 15 centímetros y este es de 7, fíjense que te está diciendo lo que decimos nosotros.
o la tesis que se va a exponer, una dirección precisamente no humana en la sombra porque está en la espalda, pero está dirigiendo pues a un humano, podemos decir así. Toda la cultura del Valle del Indo, también considerada del 3300 al 1300 antes de Cristo, aunque nosotros no creemos mucho en esta cronología, esta es la cronología oficial, tenemos que atenernos a ella, pero fíjense que este tipo de entidades pues no son humanas como otras muchas, no es solamente una figurita, son otras muchas. Y en Mesopotamia, la cuna que se nos dice en esa zona era la cuna de la civilización, nos dice la oficialidad, la cultura de El Obeid del 5000 antes de Cristo, pues evidentemente pues esto no son criaturas humanas realmente, de una manera fácilmente se percibe. En esa misma zona está la cultura sumeria, atribuida aproximadamente al 3800 a.C., que nos presenta esta tableta con todo tipo de seres que no son humanos, son un tipo de distintas tipologías, sobre todo reptilianas, podemos decir así. Y siguiendo por esa zona, avanzando hacia Occidente, en la cultura egipcia, en el norte de África, tenemos aquí sus dioses. Solamente vamos a coger uno nada más, que es la diosa Sekhmet, que esto está representado a la de la izquierda en el Louvre y la de la derecha en Karnak, que es un templo, el templo egipcio. Pues realmente son entidades, son humanoides, pero con características felinas, como una leona, podemos decir así. Y otra cultura con muchísimos artefactos es la cultura vinca, muy antigua, que ya estamos metiéndonos en Europa, atribuida al 5700 a.C., a Europa central, sobre todo la zona de Serbia. Evidentemente, esta tipología, estos no son humanos, evidentemente, para que vean cómo todo esto ha estado siempre, pero no se le presta la atención. Y aquí a veces son atribuidos simplemente a la imaginación del artista, realmente dicen esos eslóganes precisamente para descalificar. Y estos son las estatuas podosianas, que atribuidas al cuarto milenio antes de Cristo, en la zona, entre otras, de Ucrania, que representa que no son humanos, evidentemente. Y aquí mismo en España, en nuestra ubicación que estamos aquí, pues esto es de la zona de Albacete, que está ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional de España. Nosotros hemos estado ahí personalmente grabándolo y fotografiándolo, pues en este monumento considerado a la cultura ibérica antes de Roma, pues una de sus porciones aquí, grabada en piedra, pues esto es un festín reptiliano entre animales y entre tipo, parece también humano o humanoide, aquí sacando sus lenguas realmente, para que vean en todo el mundo. Y en África, en la zona ya más profunda del África, como en Sierra Leona, pues están los conocidos nomolis, que te lo reflejan clarísimamente pues entidades que no son humanas, y estas son sobre todo de categoría reptiloide, podemos decir nosotros. Y en unas islas perdidas, que por eso parece que entonces ahí han quedado esos restos, como son en la isla de Nuku Hiva o Isla Marshall, que está en las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa, pues ahí en ese océano Pacífico, pues fíjense todo este tipo de representaciones, porque no son una ni dos, sino son muchas entidades que no son humanas. Aquí tienen otra de esas representaciones, en Nuku Hiva, que es la más grande de las Islas Marquesas. Entonces los europeos llegaron, nos dicen, en el siglo XVI, pero lo que se encontraron muchísimas de estas esculturas representándote tipologías que no son humanas, que no son humanoides. Y ahora, yendo para la zona de América, la cultura más antigua, la cultura olmeca, atribuida al 3000 o al 1500 a.C., pues tenemos aquí categorías felinoides, jaguar, serpentina de 19 centímetros, que a veces te dicen, bueno, no, esto eran como deidades imaginarias. Bien, nosotros ahora ya pensamos que no, que posiblemente serían realmente entidades que no son humanas, y estas con características felinas. Y en esa misma cultura olmeca también traemos estas otras representaciones, que estos ya son humanos, evidentemente, pero que están haciendo aquí, pues según nuestra opinión, evidentemente, lo que siempre han hecho, siendo influidos en las antiguas culturas del sacrificio, entrega a los dioses. Los primogénitos, eso se hacía en la cultura fenicia y cartaginesa, entregarlo a los dioses, porque precisamente pues este tipo de entidad pues tiene los pies caídos, evidentemente, que para nosotros nos está reflejando, aunque otros simplemente le den otra interpretación. Para nosotros no, para nosotros es que un dios invisible o un enemigo invisible pues nos fuerza a hacer acciones sacrificiales, y nos dice que es por nuestro propio bien siempre, para satisfacer a los dioses.
Entonces nosotros creemos que estos realmente serían sacrificios olmecas, esa es nuestra opinión, que otros opinen otra cosa, y yendo para esa zona por donde se produjo, según nos dice, la colonización, sobre todo por las islas por el Caribe, donde entraron en este último reseteo, podemos decir así, o colonización del mismo Colón, fíjese el nombre de Colón, qué casualidad, Colón y colonizar, la misma raíz, pues esta es la cultura taína, precolombina, en Bahamas y Antillas, fíjese este tipo de humanoide, pues que tiene cola reviente, por tanto no es humano. Y en esa misma zona, en Costa Rica, pues está la cultura de Iquís, atribuida al 1500 a.C., o que se tiene hasta el 1570 después de Cristo, pues este tipo de entidades, como están viendo, pues no son humanas. Y siguiendo por esa zona próxima, Colombia, aquí tenemos Colombia, que se atribuye a la cultura tairona que tenemos aquí. Estos serían en tipo metálico, casi metales preciosos, puede ser aleaciones de oro del 100 después de Cristo al 1700 después de Cristo. Está la cultura tairona, que tiene muchísimos de estos artefactos representándote este tipo de entidades. Solamente estamos cogiendo una muestra. Y en México, pues la cultura chupícuaro del 600 a.C. al 250 después de Cristo nos dicen, pues este tipo de entidad, pues evidentemente, pues representación, pues no es humana. Y siguiendo con México está esta estela de la cultura zapoteca del 500 a.C., nos dicen posiblemente al 1000 después de Cristo, que este tipo de entidad con garras que tenemos aquí y con el rabo, pues evidentemente no es humana, pero está grabado ahí en piedra, por tanto era muy importante, era un tipo de divinidad. Y tenemos también ya en México, en Veracruz, en las culturas remojadas, que se le atribuye al 100, desde el 100 al 800 después de Cristo, pues evidentemente este tipo de entidades que van montadas como en artefactos, que a veces también son flautas, que omiten sonidos, pues no son humanas evidentemente. Al mismo tiempo, en el mismo México, seguimos sobre el 300 después de Cristo al 900 después de Cristo, está la cultura maya jaina, que tienen aquí, y este personaje tiene escamas y tiene un rabo, evidentemente, como están viendo aquí, de esa cultura maya jaina. Y la cultura azteca, ya de posterior, se le atribuye al 1200 después de Cristo, ya más próxima, en México. Pues fíjense, pues un tipo de entidad que no es humana, pues esto parece que es un niño, parecería, o un humano, porque es algo distinto, como están viendo. Y siguiendo con Colombia y con Ecuador, está la cultura tumaco-latolita del 700 a.C. al 1500 después de Cristo, y evidentemente con escamas y con este tipo de rostro y con cola, podemos decir algunos, y como están viendo, pues estos no son humanos. Y esto es una cerámica de 45 centímetros, que para nosotros es de lo más representativo, el detalle que se le da. Esto es de la cultura Jamacoaque de Ecuador, atribuida sobre todo al 500 a.C. Fíjense el humanoide, lo bien preparado que viene, con todo tipo de, para nosotros, fíjense aquí en las palmas, pues parece que tiene un tipo de arma, y realmente lo bien que está descrito o expresado. Y la cultura chavín, ya yendo a Perú, después tenemos aquí un rectoide con cola, que está atribuido al 1200 a.C. Vemos el tipo rectiloide con cola, pero que tendrá aquí en la mano, pues pensamos que es un corazón, evidentemente, un corazón humano posiblemente. Y la cultura moche, también de Perú, del 100 después de Cristo al 700 después de Cristo, pues fíjense qué expresiva, porque tiene aquí realmente su hacha y tiene un rostro humano que ha sido degollado, evidentemente, pero lo tienen perfectamente establecido, porque sería un tipo de divinidad. Y terminamos aquí, en esa misma zona de Perú, la cultura Wari, del 500 después de Cristo al 900 después de Cristo, que es algo muy semejante, una entidad no humana, pues que tiene aquí, que hemos sacrificado pues a un humano. Pues entonces hemos querido hacer una recopilación rápida, porque son muchos más y muchísimos más artefactos, pero para que tengan una idea de la abundantísima presencia de este tipo de entidades en todo el mundo conocido, en todo el mundo conocido, y posiblemente en el mundo que se nos oculta, pues ahí quizás estén ya no mediante representaciones, sino incluso, pensamos nosotros, pues físicamente es posible también, no podemos negar nada de eso. Terminamos aquí pues deseando fortaleza
y simplemente pues nosotros, este es nuestro pensamiento para que la persona pues también pues aplique su discernimiento y piense si le convence la idea de que todo esto es imaginación de unos artistas. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo final de ciclo, que creemos que ya pues se está descubriendo todo lo que ha estado oculto.